Ya, a ver, ok, entonces comenzamos, como les dije, vamos a tratar la sesión número 19, oraciones bimembres y oraciones unimembres, ¿correcto? Vamos a conocer cómo son estas dos estructuras. Primero, las oraciones unimembres. En cuanto a las oraciones unimembres, podemos decir que es toda expresión sintácticamente independiente, con sentido completo, pero no suele, o mejor dicho, no puede dividirse en sujeto y predicado. Estas pueden dividirse en dos grupos. Oraciones unimembres sin verbo, ¿ya? Estas son, para más o menos tener una idea, son frases o palabras o frases que adquieren un valor oracional. Por ejemplo, qué hermoso, qué pena, adiós, hola, ¿ok? Si revisamos estas estructuras, no hay un verbo, ¿ya? Entonces, estas son oraciones unimembres sin verbo. En cuanto a las oraciones unimembres con verbo, que es la siguiente clasificación, son oraciones en las que la presencia de un verbo principal no es posible. A pesar de tener, en este caso, la presencia de un verbo principal, no es posible en este caso determinar la existencia del sujeto. No podemos determinar cuál es el sujeto de la oración. Por ejemplo, ayer llovió toda la noche, ¿ya? En este caso, el verbo llover, ¿ya? No me especifica en este caso qué sujeto realiza la acción llover, ¿ok? Por eso que en este caso son oraciones unimembres con verbo, ¿no? Generalmente la estructura de estas oraciones tendrán un verbo denominado en este caso impersonal. La conjugación será en tercera persona del singular, ¿no? O mejor dicho, la conjugación en tercera persona del singular será forzosa, es decir, un poco, ¿cómo se llama? Eh, Se podrá hacer, pero no va a quedar de todo bien, ¿correcto? Ya que en este caso, como dije anteriormente, estos verbos sujeten, o mejor dicho, estas oraciones no tienen un sujeto, ¿no? Como ya hemos dicho, los verbos que con los que vamos a trabajar en oraciones unimembres con verbos se llaman verbos impersonales, ¿no? Los principales casos de verbo impersonal son verbos de clima o de tiempo, como llover, granizar, tronar, amanecer, atardecer. El verbo haber ya siempre es impersonal cuando va solo, por ejemplo, no hay fósforos o había muchos policías en la plaza, ¿ok? Cuando va solo es un verbo impersonal. Ahora, pero eso es muy diferente cuando, por ejemplo, tenemos verbos que son parte de un verbo compuesto. Ahí la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, él había jugado. O sea, ese verbo haber va conjuntamente con un verbo que lo complementa. Cuando sucede eso, cuando hay un verbo compuesto, en este caso sí aparece sujeto. Pero aquí, por ejemplo, el verbo haber está solo, ¿no? No hay fósforos, ese hay está solo o en todo caso, había muchos policías en la plaza. Ese verbo haber no tiene en este caso quien lo respalde, un sujeto que lo respalde. También, por ejemplo, es impersonal el verbo hacer, ¿no? En este caso, sobre todo en los casos que indica clima o tiempo. Por decir, hace mucho calor en Piura, ¿ves? Por ejemplo, cuando hablamos de tiempo y hacemos referencia al verbo hacer, en este caso ahí sería un verbo impersonal, ¿no? También hay en este caso verbos impersonales con el pronominal se, ¿ya? O sea, en este caso con el pronominal se, ¿ya? Solamente cuando no se les puede adjudicar un sujeto tácito o expreso. Por ejemplo, ¿no? La frase se vende, ¿ok? Ahí, por ejemplo, ese se, en este caso, no podemos adjudicarle un sujeto. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un verbo impersonal con este pronominal se. Bien, ahora, los verbos, o mejor dicho, las oraciones bimembres son aquellas en las que existe una relación entre dos miembros, sujeto y predicado, ¿ok? Entonces tienen que haber en una oración bimembre un sujeto y un predicado. Recordemos, ¿no? Sujeto es todo aquel, en este caso, que desarrolla una acción dentro de la oración. Predicado es lo que se dice del sujeto, ¿no? Posee en este caso estructura verbal
¿no? Y también complementos. Cada uno, tanto sujeto como predicado, se compone de un núcleo, ¿no? En el caso del sujeto tenemos al sustantivo y en el caso del predicado tenemos como núcleo, en este caso, al verbo, ¿no? Aquí tenemos una estructura de una oración, un bimembre, por ejemplo, mi perro jamás se cansa de correr, ya, en este caso el sujeto sería mi perro, el núcleo de sujeto es perro específicamente porque él es el que desarrolla la acción de correr, ¿no? Mi sería el complemento del sujeto o también indicado como modificador directo. Predicado jamás se cansa de correr. Dentro de este predicado se cansa, y luego cansarse, viene a ser el núcleo del sujeto. Complementos del verbo sería jamás, que sería un adverbio, ¿no? Y de correr. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, estamos hablando de una estructura donde hay, en este caso, sujeto y predicado. O, por ejemplo, tengo un dolor intenso de barriga. Aquí, por ejemplo, estaríamos ante un sujeto tácito, ¿ok? Porque ¿quién tiene un dolor intenso de barriga? De acuerdo al verbo que está conjugado en primera persona, del presente sería yo. Uso el pronombre yo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ese yo es un pronombre. Entonces, por lo tanto, cumple la función de sujeto tácito. El predicado, en este caso, sería tengo un dolor intenso de barriga, donde tengo sería el núcleo de predicado y los complementos serían un dolor intenso de barriga. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura tanto de las oraciones bimembres como de las oraciones unimembres. Entonces, para hacer un pequeño repaso, no se olviden, cuando hablamos de una oración unimembre, es aquella que puede tener perdón, sintácticamente puede ser independiente, puede tener sentido completo, pero no se puede dividir en sujeto y predicado, ¿no? Dentro de estas oraciones unimembres tenemos las oraciones unimembres sin verbo, ¿no? Que son frases o palabras que adquieren un valor oracional, es decir, dentro de la oración, ¿no? La que están en pantalla, qué hermoso, qué pena, adiós, hola. Y en el caso de oraciones unimembres, son aquellas oraciones en las que a pesar de la presencia de un verbo, no es posible terminar un sujeto. Generalmente, estos verbos que se usan para las oraciones unimembres son los llamados, ¿cómo se llama? Verbos impersonales. Aquellos que hacen referencia al clima, como llover, granizar, tronar, entre otros. El verbo haber, ¿no? Cuando está solo, cuando va solo. Por ejemplo, no hay fósforos. O el verbo hacer, ¿no? Cuando hace referencia al clima o tiempo, ¿no? Hace mucho calor en Perú. También hay una estructura de oración unimembre eh, con verbo, ¿ya? Que en este caso es cuando, no se, cuando se usa el pronominal se, ¿no? Este pronominal no se le puede adjudicar a un sujeto. Ejemplo, la frase se ven, ¿no? Y las oraciones bimembres son aquellas que tienen sujeto y predicado, donde en este caso el sujeto tiene un núcleo que viene a ser en este caso el sustantivo y en el caso del predicado su núcleo viene a ser verbo, que además está acompañado por complemento.